Gracias por seguir con nosotros y como decía Carmen, de verdad gracias por los comentarios que hacen llegar al correo y lo que también se platica en la calle, ¿eh? A mí me da mucho gusto escuchar cuando están en acuerdo o en desacuerdo con lo que esta mesa dice, pero de verdad les agradecemos que nos sigan y nos permitan llegar a su casa todos los sábados. Estamos platicando del tema del PAN, pero en el PRD las cosas se están poniendo muy interesantes. Se cuecen hablando de regresos, el del ingeniero Cárdenas ha sido muy interesante. Creo que el tema petrolero, naturalmente, le viene por apellido y por linaje, le ha abierto un camino interesantísimo a Cuauhtémoc Cárdenas, que es una figura, me parece, muy respetable en la izquierda, que se ha mantenido congruente, no ha tenido derrapones como el resto de la izquierda, y hoy tiene autoridad moral para recuperar un partido que él fundó. En ese sentido, parece que se abre la competencia ya con Carlos Navarrete, el favorito de los chuchos, y está ahí la figura de Marcelo Ebrard, que creo que anda desorientado, un tipo tan brillante y tan estratégico, que en los últimos, ¿qué será?, año y medio, desde que se bajó de la candidatura, no ha tomado las mejores decisiones, ¿no? ¿Cómo lo ven, Roberto? Que lo oxigenaba más, lo oxigenaba el estar en el gobierno del Distrito Federal, porque ahorita como que ya no. Recuerda, los recursos públicos oxigenan a cualquiera. ¿No se equivocó en no ser senador, por ejemplo? Posiblemente no fue el momento, no fue su coyuntura, no se le presentó. Yo creo que estaba apostándole más a un tipo de proyecto distinto que le pudiera permitir arribar de mejor manera o con mejores oportunidades. Le apostó a la ONU, ¿no? Le apostó, pero pues está en un cargo de ¿qué? De oficina como del apoyo a las ciudades más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. No identifico bien cuál es la función, realmente no he sabido nada. Es que no importa. Es que no importa. Es que no es trascendente. Ahora, lo que sí, cómo se ha configurado el escenario en los últimos días, tienes toda la razón, Pepe, en el sentido de que, bueno, habrá que analizar que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues es la figura emblemática y el líder moral de la izquierda en México. Es la figura que al final de cuentas constituyó y construyó de mejor forma, de manera por lo menos más institucional, a la izquierda en México, a partir de un sesgo de diversos partidos políticos que existían, obreros, socialistas, campesinos, populares, que unificaron un criterio que justamente no estaban alineados con el criterio que existía dentro del Partido Revolucionario Institucional, al conformar en 1988 lo que era el Frente Democrático Nacional. O con el viraje del PRI un poquito más con a la derecha, viraje, ¿no? Con el viraje por lo menos. Pero en este caso y en este escenario, bueno, vimos en los últimos días cómo Cuauhtémoc Cárdenas lanzaba, bueno, si la militancia me lo pide, pues sí podría ser el dirigente del PRD de nueva cuenta. Pero bueno, ya vimos cómo lo consigna Crónica en sus planas, y pues dice, bueno, ya lo pensé bien, ya lo reflexioné, creo que la oportunidad es para nuevos cuadros. Y bueno, ya había hecho declaraciones también Marcelo Ebrard un poco picadas, porque en el primer momento había dicho, bueno, yo me sumo o me alineo a la posición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero después en un comentario dijo no, voy a competir y nos toca en este escenario. Entonces, bueno, un escenario que se presenta distinto. Allí están llevando en la actualidad su congreso, su Asamblea Nacional Ordinaria, el Partido de la Revolución Democrática, no recuerdo en qué estado del país. Están en Morelos, ¿no? Están en Morelos, en donde en la actualidad, bueno, están discutiendo, pero bueno, ¿cómo empezó esa asamblea? Pues con dimes y diretes, acusaciones directas hacia el grupo de los chuchos, sobre todo a Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, los señalamientos que existen en contra de Marcelo Ebrard, y cómo han tratado de ir perfeccionando o cuidando la figura de Carlos Navarrete al momento de que llega a la asamblea extraordinaria, y cómo se han reconfigurado algunas posiciones o algunas fuerzas al interior del PRD. Recordemos que el PRD tiene una condición distinta a la construcción de acuerdos y de alianzas a su interior que el de otros partidos políticos. Vamos a ponerle a la diferencia del PAN y a la diferencia del PRI. Se construye en base a sus propios tribus, que le denominan, al interior del PRD, y que esos van consolidando su poder para ir conformando y aglutinando la dirigencia en determinado momento. En el PRD hay tribus, en el PRI hay sectores y en el PAN hay enemigos abiertamente, ¿no? En el PAN ya no sé si son tribus, yo coincido más en el tema de que son pandillas, como dice Gerardo. En el PRI, bueno, creo que la formalidad no rompe el criterio único, son sectores, pero que al final de cuentas existe una decisión directa y lineal sobre la toma de las decisiones al interior del PRI. Platicaba algo muy importante el licenciado Sepúlveda. Si bien recordamos en los últimos meses cómo se reformaron los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional y la conformación de determinados órganos de dirección, pues bueno,
antes de no incluir al presidente de la República en los órganos de dirección como la Comisión Política Permanente o el Consejo Político Nacional, hoy lo hacen de manera formal en los estatutos del partido y le dictan una directriz de que el presidente debe formar parte de eso, aunque no existía en el antes la figura presencial del presidente, pero bueno, se sabía que la toma de las decisiones venían simplemente de un área, ¿no? Hicieron formal la regla. Hicieron formal, ¿no? la regla no escrita. Ahora, en el PRD, debo decir, Gerardo, que no acabo de entender las razones de la negociación, porque han ido al Pacto por México, han votado la reforma fiscal con el presidente Peña y su gobierno, a cambio de acuerdos muy puntuales, que básicamente es más dinero para el gobierno de Mancera, ¿no? Es un fondo ahí de capitalino. Sin embargo, Mancera lo veo bastante alejado, tanto de los chuchos como de su propio ex jefe Marcelo Ebrard. De su propio partido. Entonces, no entiendo quién está ganando en el PRD con esas negociaciones. Me suena de repente bastante lógico que tanto el ingeniero Cárdenas como Marcelo Ebrard digan: nos estamos alejando del camino de la izquierda. Creo que en estos últimos meses el PRD ha perdido más en la negociación de lo que ha ganado. ¿Tú cómo lo ves? Lo que pasa es que yo considero que el PRD, lo que está pasando en el PRD y el surgimiento de Cárdenas está más enfocado a contener la sangría que están previendo que ocurra en cuando López Obrador tenga formente su partido. Hay corrientes al interior del PRD que seguramente van a emigrar, como Bejarano, la señora y estas con López Obrador, para hacer un partido que ellos llamen la verdadera izquierda en aquel sector. Yo creo que la llegada de Cárdenas es una jugada maestra para evitar esto, porque él tiene la calidad moral para contener estos grupos, conciliar intereses, y creo yo que el interior del PRD pues, se van a dar eso. Ahora, el Pacto por México pues es otra operación política de sobrevivencia de la actual estructura y dirigencia nacional. Yo creo que han pactado con el gobierno federal y los recursos a Mancera están enfocados para Mancera, pero para beneficio de amplios grupos donde el PRD son mayoría y tienen verdaderas propuestas y verdaderas necesidades para que ahí se apliquen esos recursos. O para pagar clientelas. Sí, que es la clientela que tiene el PRD establecida. Entonces eso va a permitir aceitar su estructura. Eso le permitió a dirigente nacional ir al Zócalo a una reunión nacional en el asunto del petróleo. Yo creo que la llegada de Cárdenas le daría al PRD ese espacio para evitar una sangría que ya se debe venir en cuanto sea partido político Morena, pues se van a llevar a sectores importantes y a líderes importantes de la llamada izquierda en el Distrito Federal y en el interior del país. Yo creo que eso es lo que ha motivado a hacer que la dirigencia nacional haga alianzas con sectores dentro del propio gobierno y del PAN para sacar las reformas y tener una clientela de izquierda moderada, que esa que me ha quedado desbalagada, que encabezaba a Ebrard, y que hoy en día pues Ebrard perdió un poco la brújula y está huérfana esta sector, esta clientela de la socialdemocracia, una cosa más moderada, porque lo que estaba, los moderados eran los chuchos, porque los demás pues, son ultras, ¿no? Bejarano, la señora. Y yo creo que al interior del PRD la figura también de Navarrete pues es la figura quizá el secretario general futuro que va a conciliar los intereses de todos, un negociador. Yo creo que el PRD va a seguir la línea de la negociación política, pero más enfocada hacia lograr acuerdos hacia los moderados del partido, y va a tratar de evitar que los ultras en su mayoría pues no se vayan tantos allá, y si se van pues tener un bagaje político con el cual puedan operar. Ahora, pensando a futuro, tal vez hacia el 2018, ¿no sería, Juan, para el PRD más conveniente una dirigencia, pues digamos, renovada, que no fuera de esta burocracia del grupo de los chuchos que se han turnado la dirigencia nacional, que esta recayera en la persona de Marcelo Ebrard, que al final del día puede haber tenido un año malo, pero creo que es de las figuras más salvables en términos del ejercicio del gobierno que tuvo en el DF? Pues vaya, yo creo que ahí Marcelo sobredimensionó su tamaño. Sí. Y apostó, cayó en lo que caen muchos de nuestros políticos.
O sea, mientras se ejerce el poder, mientras se tiene posibilidad de recursos y demás, bueno, pues las muestras de cariño son cotidianas y de manera muy clara. Pero pues esto es ahora sí que alguien decía por ahí que en política los enemigos, los amigos son de mentiras y los enemigos de veras. Y bueno, entonces yo creo que lo sobredimensionó. Él insiste mucho en que la elección de la dirigencia del PRD se realice a través de una encuesta pública, lo que me parece un despropósito definitivamente. Yo creo que la dirigencia de un partido tendría que escogerse en base a cuestiones mucho más razonadas que una encuesta, porque finalmente la encuesta lo único que hace es repetir lo que se le da a través de medios de comunicación y lo que se le da, pues tiene siempre una limitante muy importante. Pues digo, las dos cadenas fundamentales de televisión que tienen nomás el 98% de la cobertura, pues ahí pueden vender cualquier cosa. Yo en lo particular, yo sí creo que la figura de Cárdenas en el PRD pudiera ser la que le diera el tamaño y la dirección que necesita el partido. Sería volver al origen, ¿no? Volver al origen, definitivamente, que en este caso no es malo, porque todas estas modificaciones, todas estas 10 tribus que se hablan, pues yo dudo mucho de la vocación democrática del profesor Bejarano y de muchos otros personajes que hay ahí, que yo sí creo que aquí sí, volver hacia atrás no es malo. Yo diría que lo mejor que le puede pasar al PRD y lo que le puede pasar al ámbito político nacional es la figura de Cárdenas, que pudiera ordenar esa izquierda, que su primer problema es esa desorganización que tiene, ¿no? Claro. Así es, vamos a hacer una pausa. Le agradecemos que sigan con nosotros. Recuerden, estamos en Visto Bueno Televisión. Hacemos una pausa y regresamos con más.